He tardado unos minutos más de lo que le dije, No se pero... preocupe, usted me había dicho a las 11:30 y yo estoy por casa, no me es ningún problema. Muy De bien. manera que muy contento de oírle. Muy bien. Yo lo que desearía es saber lo que a usted le interesa que yo le explique. Sí, pues yo, en primer lugar, lo que me gustaría es hablar de los recuerdos que tiene usted de cuando vino a Murcia. Sí. Se incorporó a la Universidad de Murcia en el año 59, ¿es posible? Sí, señor. En enero de 1959 yo había hecho la oposición en diciembre y gané la cátedra de Murcia y yo pasé a Murcia en enero de 1959 y expliqué las primeras clases a mediados de enero de 1959. Yo era catedrático de geografía y por primera vez en la Universidad de Murcia aparecía un catedrático de geografía, porque antes la geografía la daban los historiadores. Estos eran catedráticos de historia, pero también eran, y en el bachillerato pasaba lo mismo en los institutos, también eran los encargados de explicar geografía. Pero entonces empezó en España a que hubiese en la universidad catedráticos de solo geografía. Entonces yo hice una oposición para la primera cátedra de geografía que existía en la Universidad de Murcia. La gané y empecé mis explicaciones en enero de 1959 y estuve explicando en Murcia geografía durante 7 años hasta diciembre de 1965, en que había hecho una oposición en noviembre y la había ganado para pasar a la Universidad de Barcelona. Estuve pues 7 años completos explicando por primera vez en Murcia geografía. ¿Y usted recuerda los compañeros que tenía entonces? Sí, yo recuerdo los compañeros que tenía en la Universidad de Murcia. En aquel momento la Universidad de Murcia era una universidad relativamente pequeña, había sido creada en el segundo decenio del siglo XX y era una universidad relativamente pequeña en que solo había 3 facultades. Una facultad que se llamaba de Filosofía y Letras, a la cual yo tuve que pertenecer, Facultad de Filosofía y Letras, una facultad de Ciencias y una facultad de Derecho. Por tanto, solo había explicaciones y licenciaturas de la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias y la Facultad de Derecho. Yo le explicaré un poco estas 3 facultades en aquel momento, entre los años 59 y 65, qué es lo que hacían. La Facultad de Filosofía y Letras tenía sobre todo 2 aspectos que estudiaba con cuidado, que eran historia y filología y literatura, o solo lo que podemos llamar letras, filología y literatura. Estos son los 2 aspectos fundamentales de la Facultad de Filosofía y Letras en aquel momento. Le indico
profesor destacado en estas materias. Luego hablaré de los destacados en geografía concretamente. Y en geografía formaba parte de historia. Y en historia propiamente dicho, destacaba entonces un profesor murciano muy dedicado a estudios de la región de Murcia, de la ciudad de Murcia, que se llamaba, digo se llamaba porque yo supongo que han desaparecido ya estos profesores, y si no han desaparecido pues se sigue llamando Juan Torres Fontes. Juan Torres Fontes, un historiador muy interesante y dedicado especialmente, como he dicho antes, a la región de Murcia y a la ciudad de Murcia. Murió hace un par de años, ya con 90 y... hace un año solo. Juan Torres Fontes. Sí. Por eso le decía, yo no conocía su defunción, pero suponía que probablemente habría ya fallecido, porque en aquel momento era ya una persona no mayor, pero en fin, ya con su edad, y han pasado más de 50 años desde que yo estuve en Murcia. En literatura, en lengua y literatura, destacaba mucho un catedrático excelente que se llamaba Mariano Vaquero. Atención, Vaquero con B de Barcelona, no con V. Sí, Vaquero, Mariano Vaquero. Era un excelente profesor y tuvo algunos alumnos en Murcia muy destacados en cuestiones de lengua y literatura españolas. Sí. Luego estaba, y era muy importante, la Facultad de Derecho. Salían pues licenciados en Derecho, o sea, abogados. Esta Facultad de Derecho tenía varios profesores destacados, sobre todo recuerdo uno, Joaquín Cerdá. Joaquín Cerdá era uno de los profesores más destacados en Derecho en el momento en que yo estaba en Murcia. Y luego formaba parte también de esta Facultad de Derecho el rector de la Universidad de Murcia de entonces, que era Manuel Batlle con B de Barcelona. Manuel Batlle. Esta era una persona incluso muy conocida en Madrid, era una persona que respondía a la situación política de aquel momento, incluso estuvo a punto de llegar a ser ministro, Manuel Batlle. En fin, se movía muy bien en la política de aquel momento. Yo luego hablaré de él porque él tuvo mucho interés en que la geografía tuviese importancia, y hablaré un poco de él. Y finalmente estaba ciencias, que eran ciencias naturales, físicas y químicas, ciencias en general, en la que destacó un catedrático que además organizó muy bien un poco antes de llegar yo y durante los primeros años que yo estaba, que era José Lostau. José Lostau. L-O-S-T-A-U. Lostau. Y había además varios catedráticos destacados, entre los cuales yo señalaría de aquellos momentos míos. Yo tuve bastante relación con todas las facultades porque me moví, vivía en el Colegio Mayor junto a la universidad y
que me gustaba tratar también con los colegas y compañeros de otras facultades. En ciencias, además de este José Lostau, fueron muy conocidos José Sancho, que si no recuerdo mal era el secretario general de la universidad, José Sancho, el rector ya he dicho que era Batlle, José Sancho, Antonio Soler, destacó también entre estos catedráticos de la Facultad de Ciencias, me parece a mi juicio, Sí. Y un catedrático muy curioso que probablemente había tenido problemas políticos porque él estaba en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, y tuvo que marchar en el momento en que se ocupó Barcelona el año 39 por las tropas del general Franco, claro. Y este tuvo que marchar al extranjero, que se llamaba Pedro Pi, en catalán quiere decir pino, Pedro Pi Calleja, que era un catedrático extraordinario. Él se ve que en cierto momento vio que había la posibilidad de volver a España, vio que faltaba una cátedra de las suyas en la Universidad de Murcia y estuvo un tiempo con nosotros. Pedro Pi Calleja. Luego pasó a Barcelona y ha sido una persona muy conocida en varias cuestiones de ciencias. Pedro Pi Calleja. En Barcelona trabajó muchísimo, pero ya en años posteriores a mi estada en Murcia. Y recuerda, ha sido todo un recorrido por el profesorado de aquella época. Sí, hay más nombres, pero creo que no vale la pena señalarlo. Seguramente alguien más podrá hablar de ello. Seguramente usted dispondrá de listas de profesores y yo lo que le he destacado es aquellos con quienes tuve relación, para no ser demasiado insistente en ciertos aspectos, en las tres facultades que había en Murcia y con las que yo tuve una cierta relación. Con este Pedro Pi Calleja, claro, yo hablaba con él en catalán y él estuvo muy contento de que hubiese un catedrático catalán, y algunas veces incluso le gustaba mucho el fútbol y a mí también. Y me acuerdo que una vez fuimos a ver un Murcia-Barcelona en Murcia y que ganó el Barcelona, con lo cual nosotros estuvimos contentos, pero no estaba contento el público, como es lógico. Claro, y me parece muy normal. Y a lo mejor no lo pudieron exteriorizar demasiado. Y además no pudimos porque hubiéramos llamado la atención. Y además, siendo catedráticos de la universidad, que la gente, algunos ya nos conocían, porque teníamos un alumnado, sobre todo de la clase media y la clase alta, de Murcia, y éramos conocidos los catedráticos. Yo he tenido de alumna estos años a una hija del alcalde y a una hija del gobernador civil, de manera que uno estaba implicado con las clases más altas de Murcia, porque entonces empezaron las mujeres, las señoritas que habían hecho bachillerato, empezaron entonces, ya después de nuestra guerra civil, al cabo de 10, 15 años, empezaron a interesarse por entrar en la universidad, y pasaban de colegios, un colegio de monjas que había muy importante, etcétera, y pasaban a la universidad estas chicas. ¿Y usted recuerda el tipo de vida, de actividades culturales que había en esa... Con mucho gusto. Yo le hablaré ahora un poco de lo que yo hice en geografía y de
algunas relaciones que por ello mantenía pues con otros profesores de la universidad. Yo me encontré cuando llegué que la geografía la daban profesores que no eran propiamente geógrafos. Entonces yo puse uno de estos profesores que a pesar de todo era historiador, pero era un buen geógrafo. Este le mantuve en el primer año. Había 2 años de estudios comunes para todos los estudiantes, que luego iban a parar a las facultades que a ellos les interesaba. Y en esos estudios comunes había una geografía general que la daba un profesor de historia, pero que tenía unos conocimientos de geografía, y daba pues una geografía general que podía interesar a todos los estudiantes de la universidad, fuese luego cual fuese su especialidad. Yo le mantuve a este, pero en cambio yo me encargué desde el primer momento de la geografía de segundo, que era una geografía de España, y que tuve mucho interés en darla yo. Y daba esta geografía de España de segundo de estudios comunes. Y luego, ya en la especialidad de historia, yo daba los 3 cursos que había, materias de geografía. En tercero, en primero ya he dicho que era una geografía general, en segundo una geografía de España en comunes, y en tercero había ya en la especialidad, primero una geografía general, en tercero, en cuarto una geografía de España y de los pueblos hispánicos, América Latina, etc. Y en quinto, ya una geografía destinada a la investigación y a la ciencia, diríamos, a la investigación científica, de 2 aspectos fundamentales para entenderlo. Para el geógrafo había, por un lado, un territorio, y allí aplicaba una geografía, diríamos, natural del territorio. Atención, el territorio no es solo la tierra, las rocas, las montañas, la orografía y los materiales geológicos que comprendía esto, sino que el territorio tenía también agua, o no, podía ser un territorio árido, o no, un territorio con agua, y a veces agua abundante, muchos ríos, junto al mar, etcétera, lagos, etcétera. Y el territorio era también una masa de aire que estaba encima de este territorio. Y este aire, esta atmósfera, era la que daba el clima, porque este aire estaba más o menos caliente, más o menos frío, y este calor o este frío pasaba a los seres vivos. De manera que al decir territorio, quiero decir algo que es geología, diríamos, climatología, y como resultado de todo ello unos seres vivos naturales, árboles, sobre todo, especialmente el territorio que daba reflejado los árboles, animales también, pero en fin, los árboles sobre todo daban al territorio pues una manera de ser visto y de una forma paisajística. Y entonces teníamos que tener relación con los botánicos. El geógrafo se mueve siempre buscando
especialistas de ciertas cuestiones y estudiándolo con cuidado. Esto por un lado. Y por otro lado, el geógrafo moderno, el geógrafo contemporáneo, lo que yo quería explicar a estos estudiantes es que en este territorio había una población. Y esta población tenía ciertas características. Recibía influencias del territorio y según sus influencias trabajaba en un sentido o en otro. Él trabajaba y modificaba este territorio. Si, por ejemplo, era un agricultor, pues creaba un área agrícola. Y en este territorio es donde él vivía, pueblos, ciudades, o sea, unas edificaciones y unos caminos entre estos varios núcleos. Entonces la geografía de aquel momento era una geografía completamente nueva, que en buena parte yo la había aprendido en Francia. Yo estudié en Francia durante 3 años en la Universidad de Burdeos y por tanto a mí me servía para en aquel momento a los estudiantes de Murcia darles una relación de lo que podríamos llamar la geografía moderna, la geografía contemporánea. Además, todo esto se expresaba de una manera gráfica en lo que llamamos aspecto cartográfico, cartografía. Es decir, como resultado de estos análisis, el geógrafo era capaz de crear unos mapas en que señalaba, por ejemplo, pues los diferentes, en un territorio, las diferentes áreas geológicas, las diferentes áreas climáticas, y luego respecto al hombre, pues las diferentes actividades que el hombre tenía, si era agricultor, si era más bien industrial, y las construcciones de todo ello. Si había una industria, había sectores industriales, había, claro, viviendas en pueblos, a veces aisladas, o bien en ciudades, y entonces profundizábamos mucho en lo que llamábamos geografía urbana, o sea, geografía de ciudades. Y yo he de añadir, y esto me interesa mucho, que en Murcia me reconocieron rápidamente, mis colegas me ayudaron y reconocieron rápidamente que les parecía interesante este nuevo sentido que dábamos a la geografía. Y a los estudiantes también les interesó mucho, porque ellos creían que la geografía era simplemente pues conocer unas ciudades, conocer unos sectores, saber dónde estaban los habitantes de tal ciudad, de tal otra, los habitantes de tal región, números, pero no pasaban de ahí. En cambio se dieron cuenta de que esto era muy distinto. Y esto motivó, por ejemplo, que le diré yo, que comprásemos un gran número de libros y de mapas de geografía. Había un seminario cuando yo llegué que le llamaban el seminario de historia. Tenía, qué sé yo, 14 o 16 armarios llenos de libros de historias y solo un pequeño armario con unas pocas cosas de geografía y de cartografía. En cambio, gracias también al interés de los estudiantes, que se dieron cuenta de que valía la pena adquirir obras de geografía y de cartografía, pues fuimos adquiriendo estas obras. El rector nos ayudó, la verdad es que el rector en ese sentido, Manuel Valle, tuvo
con él una relación, le expliqué un poco las necesidades que teníamos de adquirir libros, de adquirir mapas, de adquirir cartografía. Él lo comprendió y me ayudó. Yo debo hablar que a veces los rectores en las universidades no te acaban de entender o tienen muchas necesidades. Y no, a mí yo debo decir que se interesó y que además le gustaba lo que él a veces me había dicho, y que es que además usted se interesa por lo que podríamos llamar el aspecto pedagógico, es decir, una pedagogía que fuese lo que yo explicaba, pues válido para el estudiante, comprensible, que le interesase al estudiante. Y la verdad, yo tuve una ayuda en ese sentido importante, de tal manera que el seminario donde estaban estos libros se llamaba Seminario de Historia, y en buena parte, al cabo de un par de años, más bien se llamaba el Seminario de Geografía, porque además en este seminario es donde yo tenía una mesa, como no tenía una habitación como catedrático para recibir a la gente. Yo tenía allí, había una mesa muy grande que era para los estudiantes, y tenía una mesa a un lado en este seminario donde trabajaba yo. Pero ellos sabían que en cualquier momento podían hablar conmigo, yo hablaba con ellos, de manera que existía una relación con los estudiantes. Además, había una librería que se llamaba, si no recuerdo mal, librería en Murcia, librería Aula, que era una librería en que uno encontraba todos los libros y atlas y mapas, todos los libros de carácter universitario. Esta librería Aula estaba, digamos, unida a la universidad por el hecho de que los estudiantes sabían que en ella encontrarían, pues, obras que podía interesarles. Pues esa librería siguió durante bastantes años, ahora está desaparecida. Ha desaparecido ya, pues entonces desempeñaba, lo entiende, jugaba este papel de relación con la universidad. Y además, el rector también me puso en relación con institutos de bachillerato, de manera que yo me encargué en ocasiones, yo y algunos otros profesores, pero a mí me lo encargó con un cierto interés, de otros profesores, de unos profesores universitarios que se interesaron por cuestiones de los institutos donde se cumplía el bachillerato. Y a mí, por ejemplo, me había hecho varias veces presidente de unas comisiones que existían en aquel momento del bachillerato, que empezaba, figúrese usted, a los 10 años y terminaba a los 17, eran 7 cursos, y había unos exámenes intermedios después de cuarto, después de sexto, en que el presidente era un catedrático de universidad y los otros eran, pues, catedráticos y profesores de instituto. Y a mí varias veces me encargó la presidencia de esto, con lo cual uno se encontraba que tenía también una relación con estos institutos de bachillerato. Uno iba, me acuerdo perfectamente, había un tribunal que trabajaba con el Instituto de Murcia, que era muy importante en estudiantes y así. Y otro, en cambio, yo había sido presidente 3 o 4 veces de estos tribunales, que iban a Cartagena, a Lorca y Albacete. Todo esto correspondía a la Universidad de Murcia, y hacíamos unos exámenes de bachillerato, etcétera, que fueron interesantes, me parece, para
ir colaborando en la mejora también, no solo de la universidad, sino también de esos institutos de bachillerato. Yo le quería preguntar, don Juan, ¿usted recuerda de esa universidad tan pequeña de la que estamos hablando, en los tiempos en los que estuvo por aquí, si además había actividades culturales de cine, música, teatro, aparte de las actividades? Lo entiendo, sí. Había algunas actividades de este tipo, sí. Lo sabía. Respecto a esto, yo recuerdo, por ejemplo, que yo desperté el interés por problemas que entonces la sociedad empezaba a tener. Era el estudio de las relaciones entre el medio y la sociedad, entre el medio natural y la sociedad. Lo que llamábamos el subdesarrollo. Entonces empezó a hablar de desarrollo que podía ser como un subdesarrollo social, cultural, económico y medios para resolverlo. Entonces se inició este interés por el subdesarrollo. Y además en geografía hubo un interés también en lo que se llamó más tarde la geografía aplicada. O sea, ver después del análisis de un territorio, por ejemplo, un ayuntamiento que se había interesado, miren, estudien este sector, en que hay bosque, etcétera, cómo esto podría mejorar, en qué podría convertirse, etcétera. Y el geólogo empezaba a iniciar estudios de este tipo. Esto motivó que algunas veces hubiese en varios centros culturales conferencias de profesores e incluso de estudiantes, y en este sentido pues la universidad aparecía, como usted ahora acaba de preguntarme, en unos edificios, en unos centros que no eran universitarios, pero que tenían un carácter cultural, y en los cuales pues nosotros podíamos insistir y mostrar cuáles eran estos puntos de vista. Algunas veces incluso yo había conseguido que algún catedrático, particularmente vinieron en alguna ocasión un catedrático de Valencia y un catedrático de Granada, que en fin respondieron pues a esta idea de hacer públicas ciertas cosas que podían interesarnos. Respecto a los estudiantes, una cosa que fue importante me parece para ellos es que yo intentaba que en las clases algunas veces ellos colaborasen en la clase. Es decir, oye, mira, sobre esta cuestión tienes tal libro en el seminario, léelo y explícalo durante media hora, lo explicas a tus compañeros, yo lo escucharé también. Es decir, procuraba que hubiese una colaboración, diríamos, del trabajo del profesor por parte de algunos estudiantes avanzados y con posibilidades. En este sentido, por ejemplo, eran muy interesantes, y a veces los profesores del instituto nos lo indicaban, algunos estudiantes que habían estado en el bachillerato en el Instituto de Murcia o en el Instituto de Lorca. En aquel momento el Instituto de Bachillerato de Lorca estaba bien, y aparecían algunos alumnos, como uno que citaré después porque yo me lo llevé a Barcelona como profesor, un tal Horacio Capel, que
era estudiante en Lorca y que al llegar a Murcia uno notaba que era uno de estos estudiantes destacados. Y entonces uno conseguía, por parte de los estudiantes, una cierta colaboración y uno se admiraba, le satisfacía darse cuenta de cómo se iba desplegando como una persona capaz el día de mañana de ser un excelente profesor. Por otra parte, yo les estimulaba a ellos también para el conocimiento del territorio. Esto nos interesó mucho, a base de excursiones. Llegábamos, atención, fíjese usted bien, trabajábamos los 6 días de la semana, en forma alterna, etcétera, etcétera. Y las excursiones las hacíamos el domingo, de manera que, pobres, algunos quedaban realmente, que encontraban un trabajo casi excesivo, pero en fin, para otros, en cambio, lo hacían con un gran interés. Esto además les animaba a que hiciesen al final de la carrera, ya en el tercer año de la especialidad, un estudio especial, cada uno de ellos, para terminar con lo que llamábamos una tesina. Una tesis es un trabajo posterior mucho más importante, sobre todo si es una tesis doctoral, que le dará el título de doctor. No, y nosotros damos al final el título de licenciado. Bien, y algunos pues hacían un trabajo especial de esta licenciatura, ¿sí? Y preparaban lo que llamábamos una tesina. Y estas tesinas se conservaban en la librería que teníamos, y se podían consultar. Con lo cual, yo debo confesarlo, por parte de los estudiantes, algunos de ellos, claro está, hubo unos resultados excelentes. Yo pasé muy satisfecho, y tanto es así que cuando yo me fui a Barcelona, pensé, ¿y por qué algunos de estos ya licenciados que han terminado hace un año, hace 2 años, por qué alguno no puedes ver si puede venir a Barcelona, etcétera? Y en fin, conseguí que 2 de ellos quisieran venir a Barcelona, ayudarme a llegar yo a Barcelona. La cátedra de Geografía de Barcelona, que existía hacía ya tiempo, no había tenido buenos profesores hasta aquel momento. Y en cambio, yo me encontré que había unos ayudantes, algunos de ellos bien en Barcelona, pero mirad, tenéis que hacer una tesina, algún trabajo, o quizá una tesis doctoral, yo os lo dirigiré. Y entonces, cuando llamé a 2 de estos estudiantes que había tenido en Murcia y aceptaron venir a Barcelona, se llamaban Luis Miguel Alventosa y el otro Horacio Capel. Luis Miguel Alventosa había estudiado en Elche, y era de Elche. Si le parece... y vino a Barcelona, llegó a ser catedrático de geografía, pero falleció por un ataque cardíaco. No sé, esto hará ya, qué sé yo, 25 años, Alventosa. Si le parece, don Juan... El otro Horacio Capel, catedrático, ha sido catedrático después de haberme jubilado. Yo continuó catedrático de geografía y hasta hace 1 año o 2 que se ha jubilado. Horacio Capel.
si le parece... Era un estudiante que procedía de Lorca y que en Barcelona dio un resultado excelente. De manera que hay, en este caso, como una repercusión que tuve la suerte de tener conmigo, de lo que se había hecho entre ellos y yo y algunos compañeros que me ayudaron en Murcia, lo cual, claro, me produce una satisfacción especial. Sí, don Juan, si le parece, nos podemos centrar ya en el servicio de publicaciones del que usted fue director durante un tiempo. Sí, pero lo que no le puedo dar es mucha información, porque yo en este momento no poseo estos materiales. Yo los tenía y los tengo, pero no los tengo en casa. Sí, pero... son materiales que han pasado. Yo vivo donde vivo solo, no estoy abandonado, porque tenga en cuenta que yo vivo con ciertos cuidados, ya que, por ejemplo, el mes próximo, me parece que ya se lo he dicho, alcanzaré los 89. Sí. Y ya luego me hago amigo del 9 y ya me mantengo. Sí, claro. Entonces, yo muchos materiales que tengo no los tengo en casa. Sí, pero quizá algún recuerdo, por ejemplo, usted empezó a ser, usted fue el segundo director del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia. Sí. Y fue del 64 al 65, según tengo yo aquí. Exactamente, sí, es verdad. Y publicábamos, en primer lugar, una revista. Sí. En la cual colaboraban catedráticos y profesores de la universidad. Y que daba pues un sentido de trabajo en la universidad pues importante, y en el que colaboraban especialmente algunos de los catedráticos que antes he señalado de las tres facultades que existían. Sí. Y además había publicaciones de las tres facultades. Sobre todo yo me encargaba de las publicaciones de geografía y de historia, como es lógico, de mi facultad. Pero darle yo ahora, en este momento, nombres concretos de todo ello, es imposible por el hecho de que no poseo esto, pero quizá usted podrá tener la posibilidad de verlos. Sí, no se preocupe en cuanto a nombres. En este sentido, pues citar algún caso, algún ejemplo que le pueda interesar. Pero ¿usted recuerda dónde se imprimían entonces los libros? ¿Lo recuerda? Sí. Yo lo hacía en parte a través de aula. En aula había una persona encargada de estas cosas. Yo recuerdo que especialmente a través de él yo recibía las pruebas, las pasaba a los profesores, sí, pero no recordaría en este momento los nombres de todo ello, pero tenía una relación con la librería Aula. Había una persona que colaboraba, y quizá ellos tenían una relación con la imprenta, colaboraban en ello, y yo veía las pruebas o las enviaba a los catedráticos correspondientes, pero no puedo darle más detalles de esto, porque ya le digo, lo recordaría perfectamente si pudiese ver qué tipo de publicaciones han sido. Siento en ese sentido no poderle ayudar. No se preocupe. Y el encargo de ser director del Servicio de Publicaciones le vino, me imagino, del rector. Del rector. Sí. El rector, en ese sentido, fue una persona, para mí, él tuvo ciertas críticas por su actitud política, si no estoy equivocado, y se lo digo a usted con sinceridad, para que no es que yo ahora lo afirme ni ayude, pero quizá esto provocó unos
cierto leer. Conmigo él tuvo siempre una actitud personal curiosa. Por ejemplo, ¿qué le diré? Él era valenciano. Y como valenciano, los valencianos tienen respecto al catalán una actitud a veces un poco rara, con cierto miedo de que el catalán quiera sustituir al valenciano, etc. Y él, en cambio, un día, figúrese usted cómo él lo vi, me llamó y me dijo: oiga, Vilá, el rector, no sé si vale la pena esto publicarlo, pero con mucho sentido yo se lo explico a usted para que se dé cuenta. La verdad, dice, me han dicho que usted escribe bien el catalán. Dice, mire, yo le daré un texto breve, porque mi hija, Jorgina, o sea, Jorge en femenino, y en diminutivo, Jorgina, es su santo. Digo, sí, es verdad, dentro de unos días es lo que en catalán llamamos Sant Jordi, o sea, San Jorge. Dice, y me gustaría que usted viese este texto que se ha escrito en valenciano, en catalán, y que lo corrija. Digo, con mucho gusto, señor rector. Pues yo le mire esto así, esta palabra me parece más bien castellana, en catalán diríamos, sí, dice, tiene usted razón, es verdad. Y corregimos un poco esto, y ve usted, una actitud de, no sé, de comunicación directa que llamaba la atención sobre un hecho que en aquel momento, claro, era un hecho un poco discutido, de la utilización del catalán, etcétera, etcétera. En cambio, ya le digo, llegamos a esta situación. Con lo cual yo debo confesar que, quizá por mi trato, que siempre ha intentado ser amable, pues que en cosas que podían ser un poco llamativas, yo tuviese la posibilidad de actuar. Y en fin, lo indico como prueba de una buena relación, de una buena amistad entre nosotros, y por ejemplo, en mi caso, con el rector, que algunas veces yo notaba unas ciertas críticas, pero en cambio conmigo tuvo siempre unas relaciones de sinceridad que yo recuerdo. Y alguna vez también algún consejo, cuando yo le decía, mire, hemos notado, he notado yo en tal instituto, tal problema, pues bien, ya procuraremos, ya hablaré yo con el director o de otra forma, porque hemos de ver. Bien, con lo cual, problemas incluso un poco complejos, me parece, conseguí que se resolviesen siempre de una forma que pudiéramos llamar correcta. Pues nada, don Juan, le agradezco muchísimo todo este rato, estos recuerdos que ha ido desgranando. Algunos ya lo de ustedes son un poco personales, sí, pero sí, bueno también tener en cuenta. Es lo que nos interesa. Es lo que interesa, porque hay gente que hablas con ellos y te cuenta unas cosas en las que él, como persona, no juega ningún papel. Claro, lo que nos interesa es todo lo contrario. Claro, lo que interesa es todo lo contrario, el por qué hace aquello, si aquello le interesa, si a veces le conmueve, vuelvo muy bien, si le llama la atención. Yo en Murcia, en definitiva, lo encontré todo, por mi actitud, todo muy agradable, familiar, la gente te saludaba cordialmente. Le explicaré una pequeña anécdota que me hace mucha gracia. Al cabo de poco de llegar yo, pues conseguí alquilar un piso y vino mi esposa, que había tenido el primer hijo en febrero del 59. Es decir, yo había empezado a mediados de enero y en febrero, digo bien, sí, en febrero, el 29 de febrero, tuve que ir a Barcelona 2 o 3 días, dejé de dar clases, claro, en Murcia,
pero era un motivo importante. Mi mujer tenía el primer hijo, etcétera. Bueno, y entonces vienen a Murcia. Y esta niña, Marta, ahora una mujer de 50 años, a Marta la paseaban a veces por bonita calle que hay, en que hay el colegio de monjas, y enfrente el museo arqueológico, Sí. Este paseo... Alfonso X. Exactamente, que venía de aquella gran plaza redonda que hay. Yo vivía cerca de aquella plaza redonda. Y paseaban a la pequeñita, que tenía, no sé, 3 añitos, la paseaban por allí. Y algunas estudiantes, mujeres, la conocían, sabían quién era. Y mire qué cosita tan curiosa y tan humana. Se acercaban a ella y le decían: hola Martita. Ellos sabían que se llamaba y que era hija mía. Y le preguntaban siempre: oye Martita, ¿qué río pasa por Murcia? Se ve que le habían explicado el nombre del río que pasa por Murcia. Y ella, pobrecilla, les miraba y les contestaba: el Tegura. El Tegura. Muy bien, muy bien. Y les decían: te damos nada aprobado, que era sobresaliente. Ah, muy bien. Dile a tu padre a ver si a nosotros también nos da buenas notas. Se da cuenta de lo que significa eso, no sé, de amistad, de familiaridad, de afecto. Sí. Yo lo cuento como una cosa que no solo es graciosa, sino que muestra que en Murcia yo lo encontré, y la verdad es una satisfacción que ahora, y quizá a usted no interesa captarlo, pero creo que es interesante captar también estas cosas personales. Sí, no, totalmente. Es una anécdota muy entrañable y que la recogeré además. El Tegura. Sí. Luego la niña fue, y claro, compañera de donde habían estado ellas, en este colegio de monjas, que no sé si existe todavía. Sí, claro, y sigue siendo una referencia. Y allí estuvo durante unos años, pues mi hija Marta. Cuando marcharíamos, no sé, ella tendría ya 8 añitos o una cosa así, cuando nos marchamos de Murcia, el año, como antes he dicho, el 65. El 65, ya finales, Sí, yo había hecho unas oposiciones porque tuve que volver a hacer oposiciones. En aquel momento, las cátedras de Madrid y Barcelona, una vez iban a concurso y otra vez iban a oposición. Y a mí me tocó hacer de nuevo oposiciones, pero no hubo problema, en fin. Lo firmaron 8 o 10 personas, pero al saber que yo, catedrático ya de Geografía en Murcia, pues tomaba parte en ello, abandonaron y yo me quedé solo en la oposición, que me permitió ganar Barcelona y tomar ya posesión en enero del 66. Yo entonces empecé mis trabajos en Barcelona en enero del 66 y poco después fue cuando llamé a Luis Miguel Alventosa y a Horacio Capel para que viniesen, hicieron el doctorado, se convirtieron en profesores, llegaron a catedráticos. Lamentablemente, me parece que sería el 78 o así, falleció Alventosa de un ataque cardíaco. Horacio Capel siguió y hace un año que han jubilado a Horacio Capel, que de vez en cuando me habla de que va a Lorca, que pasa por Murcia, que ha visto a tal compañero, etcétera, etcétera. Y para mí es agradable pues recordar todas estas cosas. Pues nada, lo dicho, don Juan, muchísimas gracias por todos esos recuerdos. Y bueno, ¿Qué teléfono tiene usted? Porque a lo mejor algún día se me ocurre alguna cosa y le llamo. Pues sí, mire, un momento, su nombre es Pascual Vera. Pascual, un momentín. Vera. Sí. V-E-R-A. Exacto, Vera. sí. ¿Teléfono? El teléfono le
Le ¿De doy, domicilio o de lo que usted le doy quiera? el móvil por el que me podrá Muy bien, el encontrar móvil mejor. me parece muy bien. Sí, mire, es el 626 626 53 53 95 95 69 número por número 626 53 9569. Exacto. Muy bien, amigo Vera, pues si algún día yo necesito algo, con mucho gusto le llamaría y usted lo mismo. Puede llamarme para quizá aclarar algún punto, para todo lo que usted quiera o alguna cosa que necesite en la ciudad de Barcelona, yo quedo a su disposición. Pues lo mismo le digo. ¿Quién intervendrá en todo esto? La publicación de esto, ¿quién se toma la responsabilidad? Le daremos noticias. Esto está a través del Vicerrectorado de Comunicación. Muy bien. Y que es donde está enclavado también el servicio de publicaciones, que es quien se está encargando de... Y en su momento, amigo Vera, me gustaría recibir... Sí, es lo que le iba a decir, de lo que publiquemos, que será en disco, en DVD, se lo mandaremos a usted. Pues muy bien, me encantará, porque además los médicos te dicen que el recordar cosas agradables, esto es bueno, sí. te mantiene bien. Prolonga. Y además el recordar cosas puntuales y detalles mejora el cerebro, le despierta el cerebro. Sin lugar a dudas. Se rejuvenece un poco con estas cosas. Sin lugar a dudas, don Juan. Y usted ahí ha colaborado aportando detalles muy concretos que después de tantos años tiene un gran mérito. Con mucho gusto, lo he hecho y muy agradable, ya le digo, cualquier cosa que necesite, yo quedo a disposición de ustedes. ¿Cómo se llama el rector actual de la Universidad de Murcia? Pues se llama José Antonio Covacho, pero le quedan 2 meses, porque habrá elecciones. Ya. ¿De qué es catedrático este Covacho? De Derecho. De Derecho. De Derecho. Sí. ¿Cuántas facultades habrá? Ahora habrá varias facultades. Pues tenemos 17, creo. Está muy bien, ¿eh? Sí, bueno. Cuando teníamos 3, ¿eh? Claro, es una universidad mediana, digamos. ¿Quedan vivos algunos profesores de aquel tiempo? Pues alguno queda, claro, de los que lo que pasa es que, claro, se ha remontado demasiado a los más antiguos y bueno, fíjese que Torres Fontes, con quien yo tenía una buena amistad, murió hace solamente 1 año y él estaba, hasta hace bien poco, estaba en un estado de forma bastante aceptable. Bastante. ¿Y qué tuvo? Sí. ¿Tuvo algún ataque o algo? Murió, no lo sé decir exactamente, yo creo que no tenía ninguna enfermedad previa, pero... Porque la persona se consume, ¿eh? Sí, yo creo que fue el corazón, exclusivamente. Las cosas son como son. Yo, a Dios gracias, me mantengo bastante bien y sobre todo tengo un cierto sentido del humor, que esto es bueno. Eso es muy importante también. Hay que tomar las cosas a veces con un cierto humor y así. Sí, es muy importante. Me ha encantado hablar con usted de Murcia, no sé si en todo le he podido responder adecuadamente. Ha sido una muy buena charla y muy amigable. Pero, en fin, he intentado ser lo más sincero y lo más cordial posible. Pues lo ha sido, no le quepa duda, don Juan. Muchas gracias. Muchísimas gracias y hasta la siguiente, hasta la vista. Venga, un fuerte abrazo. Adiós. Hasta luego.
extenuante.